Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casara, quien los viernes tiene otra asignación. Como siempre, hoy estará con nosotros el amigo Manuel Brito. Bueno, en este día hemos tenido muchas noticias, como siempre. Pero hay una que es lamentable y es ese hecho que se produjo ayer en el sector Los Girasoles, donde hubo un pleito entre dos niñas y una mató a la otra. Vi al padre de la niña que explicaba, la niña muerta, que la otra la agarró y empezó a darle así en la cabeza contra el pavimento hasta que quedó mareada. Y luego los padres llegaron y cuando la iban a llevar al médico empezó a convulsionar. Y luego la niña falleció. Yo no me explico algunas cosas que pasan en las escuelas públicas del país. Cuando yo era director de Noticiario Popular, yo revelé y eso provocó sorpresa en gente que no conoce lo que está pasando en las escuelas públicas. Yo revelé que en una escuela del Abanico de Herrera, los muchachos se subían en masa, por grupos, al techo del liceo, a consumir droga, llevaban bebidas escondidas, a tomar bebidas alcohólicas, sexo, todas esas cosas, en el techo del liceo. Y un canal de televisión se enteró de eso y mandó un periodista, nadie quiso hablar. Y hubo un profesor que corría el riesgo de dar declaraciones y decir que sí que era verdad, afirmar que sí que era verdad, que se estaba haciendo eso. Y los estudiantes que acostumbraban a esta práctica, en represalia contra ese profesor, sacaron una cubeta de heces fecales del pozo séptico y se lo echaron encima al maestro una mañana de docencia. Y nosotros insistimos mucho sobre eso. El entonces ministro de Educación de ese entonces admitió que sí, que eso había sido verdad, pero que esas cosas son recurrentes en las escuelas públicas. Nosotros hemos visto en varias ocasiones, ya con esto de las redes sociales uno ve de todo. Nosotros hemos visto que en varias escuelas se han producido peleas entre estudiantes, entre niños. Y los otros niños lo que hacen es incentivar, promover el pleito. Y usted no ve que aparece un profesor a resolver la situación. Yo pienso que en ese colegio donde se produjo eso debe de investigarse lo más profundo posible. Incluso suspender al director de esa escuela hasta que se establezca. Porque es que no es posible que dos muchachos empiecen a pelear y no aparezca nadie. Se supone que cuando los muchachos están saliendo de la escuela, debe de haber alguien ahí en las puertas. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, que siempre había alguien parado ahí en la puerta mientras los muchachos estaban saliendo. Pero además en las escuelas hay unos supuestos encargados de disciplina. La verdad que este es un hecho grave que debe de investigarse porque no hay razones para que pasen casos como lo que están sucediendo en las escuelas públicas. En muchas escuelas públicas hay supuestos encargados de disciplina,
hay maestros, hay directores, hay subdirectores, hay encargados de esto, encargados de aquello. Entonces, cuando se produce un hecho como ese, no aparece un profesor que detenga una acción de esa naturaleza. Y entonces, ¿para qué tenemos tanto empleado y tanto funcionario y tanta gente ahí en las escuelas públicas? ¿Para qué? Si yo fuera el titular de educación, yo personalmente fuera ya a esa escuela a averiguar qué pasó y tomara medidas drásticas que les sirva de ejemplo a los profesores y directores de las demás escuelas. Porque si eso se deja pasar así, tan sencillo como tal, eso va a seguir sucediendo. Y mencionaba el caso del abanico de Rea, porque cuando nosotros insistimos y denunciamos eso, y Educación lo que dijo, sí, eso es verdad, pero eso es muy recurrente. Y esa no es la actitud que debe asumir el Ministerio de Educación. Esa no es la actitud. Educación debe asumir una postura más responsable, más drástica en casos como estos. Porque si no, esos casos se van a seguir produciendo. Y yo pienso que ya para desorden yo creo que está bueno. Y a propósito que hay un nuevo titular de educación, bueno, pues por lo menos vamos a aprovechar para poner orden en algunas cosas. Bueno, nosotros habíamos dicho que esa violencia, esa virulencia, esa agresividad con que el gobierno había asumido la sentencia, una sentencia que yo no sé por qué el gobierno asumió esa postura, porque eso no afectaba ni al gobierno ni al partido de gobierno en nada. Pero esa actitud violenta, esa virulencia, esa postura tan ríspida con que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, asumió la sentencia esta del Tribunal Superior Electoral en contra del Partido Revolucionario Dominicano, haciendo ejercicio de una facultad constitucional. Y además dando una explicación técnica del derecho de por qué asumía esa actitud en contra del PRD. Y Reinaldo Pared se cogió el pleito para él, un pleito que no tenía nada que ver con él, porque es lo que es secretario general del PLD. Y yo dije en ese entonces que ese era un mal precedente y que eso iba a tener consecuencias. Ayer, la embajadora de los Estados Unidos, Robert Bernstein, fue a visitar al presidente del Tribunal Superior Electoral. Y esa es una forma de darle un espaldarazo al sistema institucional de este país. Porque una advertencia viniendo del presidente del Senado, que a su vez es presidente de la Asamblea Nacional, pero que además es secretario general del PLD, y diciéndole a los diputados, asuman eso y vamos a acusar a esos tres, vamos a acusarlos para destituirlo, como se ha hecho ya en otras instituciones, por haber ejercido un derecho, una facultad constitucional. A mí Abrito aquí nos dijo un diputado del PLD, nos dijo, eso más que una advertencia para el Tribunal Superior Electoral, esa es una advertencia para los jueces de todas las instituciones, eso es diciéndole, nosotros estamos dispuestos a romperle la cabeza al que asuma una conducta contraria a nuestra línea.
Ese es el ejercicio y por eso, y esa es una de las cosas por las que esta sociedad se ha levantado en las últimas semanas, advirtiendo de un principio autoritario, que se trata de imponer un ejercicio autoritario en la política dominicana. Y salen los funcionarios del gobierno y todas esas bocinas pagadas, salen a decir lo contrario. Y ahí está. El presidente del Tribunal Superior Electoral ha recibido un espaldarazo de parte de la Embajada de los Estados Unidos. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás, Alexander, el país? Buenos días a todos. La verdad es que he de entenderse así. La Embajada de Estados Unidos, en el caso particular de la República Dominicana, y no deja de ser así las embajadas norteamericanas en cualquier parte del mundo, de asumir una reacción en ese sentido, de apoyar instituciones o un funcionario o un sector en el país que está representando cuando está coincidente con sus intereses, y más que con sus intereses, en la línea que ellos entienden que debe manejarse una determinada situación. Si mal no recordamos, ocurrió así con el embajador pasado cuando había la situación con el procurador y varios expedientes Domínguez Brito, que recibió el procurador en ese entonces, Domínguez Brito, el apoyo y la visita en ese sentido. Eso no deja de tener un valor, una importancia en la dinámica, en la propia naturaleza de la democracia y los intereses que pudieran estar en juego en un país. Lo que sí hay que señalar, y es una muestra clara de que el hecho es una advertencia de preocupación, al punto que se ha creado el debate por las declaraciones de Reinaldo, que ha venido teniendo un manejo mensurado, no es un estilo propio de Reinaldo, esté usted de acuerdo con él o no, en su condición de secretario general del PLD y presidente de la Asamblea, miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Senado de la República, pero no es menos cierto que recibió una especie de presión en medio de esta lucha y de estos intereses que envuelven el debate nacional y este tema particular con respecto a la sentencia del Tribunal Electoral con relación a lo que fue las elecciones o la elección de las autoridades en el PRD. Pero no es bueno celebrar sin que tengamos una advertencia de esas acciones que asume la embajada americana. Y lo decimos no porque sea correcto o incorrecto, que fue incorrecto el manejo que le dio Reinaldo a esas declaraciones, pero muy incorrecto lo veo. Igual que como muchos otros sectores vienen manejando situaciones en el país que ha creado el debate y la preocupación hasta el punto de que el presidente debe de hablar por lo que se le viene indilgando a su gobierno y las acciones que se vienen tomando con respecto a poner en duda si estamos en el inicio de un comportamiento para anidarse una dictadura en el país. Y que como se trata de un tema de esa naturaleza y de una acusación, hay sectores que entienden de que el presidente de la República debe referirse como jefe de Estado de la garantía que da y de seguridad de que eso no es posible y que en su gobierno una situación de esa naturaleza jamás puede producirse. Y esto no solo está en los discursos, actitudes que han venido teniendo funcionarios y las propias declaraciones de Reinaldo Pared, sino también como contraparte y viceversa de lo que ha opinado los evangélicos, aunque en nombre
no así formalmente los evangélicos, sino el saliente presidente de los evangélicos, lo que han sido las declaraciones de sacerdotes y las máximas representaciones de la Iglesia Católica en el país y otros sectores que en esa dirección han planteado una preocupación. Y lo que señalaría la necesidad de que el presidente debería referirse a ese tema para poner en contexto una garantía de que en el país no hay una amenaza de la democracia. Pero sí en el aspecto de la visita de la embajadora que ha logrado el cariño, el respeto, la consideración del pueblo dominicano por su manera agradable, dulce, que baila, que se refiere con un nivel, si pudiéramos decir, de dignidad y de respeto a los dominicanos, y que eso es de aplaudirse. No es menos cierto que en el contexto de estas visitas y que pudieran verse influyente o de una acción de interferencia, de injerencia, más en el contexto de esta fecha del 24 de abril que se celebra el segundo aniversario, un aniversario de la segunda invasión norteamericana en la República Dominicana, que se produjo en el 16 y después en el 65 a raíz de luchar y pedir sin elecciones el retorno de Juan Bosch y respeto a la Constitución del 63. No es menos cierto que esto también produce, sin que una cosa pudiera no tener que ver con otra, pero en el contexto en que pudiera producirse esta visita, se pudiera observar un poco ahí con ese comentario. La verdad es que los americanos así es que siempre actúan, con una manera de respaldar. Como una forma de expresarse y a la vez respetar y señalar la soberanía de los estados. De los estados. La verdad es que por ahí están esas aritas. Pero antes, la dinámica. Pero antes de visitar al del Tribunal Superior Electoral, la propia embajadora de los Estados Unidos estuvo visitando también a Francisco Soria, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Y esta vez ella fue acompañando a la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos, encargada de asuntos políticos y económicos, Mary Royce, de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado. Que todavía una señal más profunda y de mayor interés desde el punto de vista de Estado. Porque en una simple visita de embajadora ya hay fíjate las dos figuras que están señalas, por eso te estoy señalando la representación y el acompañamiento de la embajadora de un integrante del Departamento de Estado. Claro, una subsecretaria. De lo que significa esa acción y esa identidad y esa visita. Sí, pero fíjate cómo el gobierno dominicano sin necesidad se buscó un problema. Primero, desmantela la Suprema Corte de Justicia, porque esa Suprema Corte de Justicia no le era simpática. El gobierno desmanteló la Suprema Corte de Justicia, sacó a jueces de carrera de ahí para poner a 5 cuadros del gobierno. Sacó a 5 gentes de funciones del gobierno para ponerla ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces en el caso, por ejemplo, de la juez Miriam Germán, no solo la iban a sacar, sino que hubo una actitud tendenciosa de desacreditarla. Y todas las bocinas del gobierno salieron a decir las peores cosas de esa señora, que yo no tengo, yo no puedo decir ni que es seria ni que no lo es, porque yo no la conozco, yo no soy abogado, los abogados son... Ahora, los abogados de ejercicio, la gente que sí conoce la trayectoria de esa juez y de otros, sí reconocen
la labor que esa señora venía haciendo en la judicatura dominicana. Y se pretendió desacreditarla con incluso unos documentos apócrifos. Se pretendió desacreditarla. Y la sacaron a ella y a los demás. O sea, pero además vienen todas estas cosas. El gobierno dice, no, aquí se respeta la democracia, que es un ejercicio democrático. Pero puede haber un ejercicio democrático persiguiendo a todo el mundo. Y vamos a ver lo que ha pasado ahora, que ahora se ha salido a relucir que el gobierno le tiene intervenido los teléfonos a medio país. Oiga la práctica incluso a que han llegado, que si yo estoy acusado de algo, todo el entorno, amigos, familiares, allegados, todos aprovechan ahí para interceptarle los teléfonos. Y entonces dicen, no, es que como este está acusado de tal cosa. Y entonces, esa representación de la Embajada de los Estados Unidos visita también a Francisco Soria, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que encabezó otra denuncia grave contra el gobierno. La misma semana de la Semana Santa. La Iglesia Católica, que siempre ha exigido que se detenga la actividad política en Semana Santa, esta vez lo que hizo fue que encabezó las denuncias en contra de esa tendencia autoritaria que se está imponiendo en el gobierno. Y yo he dicho en varias ocasiones que el presidente Danilo Medina debería de distanciarse de esa tendencia autoritaria que está tomando su gobierno y darle una explicación al país sobre esas cosas. Y si es posible incluso separar de su gobierno a quienes han encabezado esa actitud. Porque la verdad es que aquí, si los gobiernos se han cuidado de algo, es de respetar el Estado de Derecho. No puede ser. Y entonces, esa visita también al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que aunque cada obispo es jefe de su zona, pero los arzobispos de Santo Domingo siempre tienen una especie de liderazgo por ser esta la metrópoli, la principal ciudad del país. Entonces lo visitaron a él como una forma de darle un espaldarazo a esas críticas que se han venido sosteniendo sobre esta tendencia autoritaria que está tomando el gobierno. Mira, hay un tema, Alexander, que se ha venido produciendo en el país recurrente, y la verdad es que es de preocupar en el entendido y en el sentido de lo que es los hechos, o hechos de mucho lamentar, y son las peleas que se vienen escenificando en los centros educativos de manera muy particular en las escuelas públicas. Y recientemente se produjo un hecho de la muerte de una joven ahí en Los Girasoles a raíz de una pelea, se dice, según la información policial, de que la joven se cayó, se dio un golpe en la cabeza, la llevaron, vomitó sangre, se mareó y finalmente en una pelea de unos niños, era de quinto curso la víctima, y falleció. Una pelea de niños, adolescentes, jovencitos de 9, de 10 y 11 años. La verdad es que las escuelas no son los hogares, ni los hogares pueden ser las escuelas, y así pudiéramos poner en contexto y señalar que los profesores no son los padres, ni los padres son los profesores, pero aquí tiene que haber una preocupación integral. Uno sabe que este es un país que desde arriba hasta abajo tiene una cultura de violencia sumamente alta, y en esos barrios donde nacen y se crían esos hijos, y donde las bandas
y los grupos que controlan esos barrios mantienen en ese ambiente de formación violenta también a esos jóvenes, donde son los que ponen las reglas de juego y donde las autoridades son parte de componenda con estos violentos en estos lugares, y hace transversar esos comportamientos que se trasladan a las escuelas. Pero también vemos que hay una falta de autoridad. Eso mismo decía yo, sí. De parte del profesorado, de parte de una policía escolar que se habla que existe, y se ha observado donde jóvenes se quedan al final del recreo, al final de la docencia, cuando se da el recreo en aulas que han sido grabadas, personas, jóvenes, estudiantes haciendo sexo, donde ha habido situaciones de violencia, donde en presencia de profesores, y se ha haciéndose indiferente en esa situación, y donde se le hace una especie de un círculo romano a los estudiantes, agrediéndose con materiales contundentes, con heridas y golpes que al punto de perder la vida. Pienso que a raíz de todas estas denuncias que se vienen haciendo, de estas preocupaciones, de estos hechos lamentables donde los padres no tienen la seguridad, no solo de estas peleas, sino que su hijo puede ser víctima, y es posible de que le ofrezcan drogas, de que se vaya. Las escuelas han sido protegidas con paredes de 12 y 13 pies de altura, como una manera de que hasta dentro de la escuela jóvenes por fuera haciendo también sexo, y han tenido que proteger la facilidad y la oferta de estupefacientes que se le ofrecen, o que un violento entra, como se ha visto recientemente una imagen con un machete, y entra a las aulas sin un tipo de control, que se vio también recientemente y no se produjo una situación mayor. Entonces, hay situaciones que se vienen produciendo y que se han venido denunciando antes de que se produjeran muertos, o un muerto como ya ha habido. Eso nos dice a nosotros que la batalla y la pelea, y hay una debilidad y hay una razón para que haya una preocupación. Y no vemos a las autoridades de educación ofrecer unas declaraciones, ofrecer una propuesta preventiva que permita una mayor tranquilidad de los padres y a los propios estudiantes que no están en esta línea, para que no se sigan produciendo estos hechos y haya un nivel de tranquilidad y de seguridad en los padres y en los estudiantes. La verdad es que hay una señal clara y muy peligrosa para que estemos real y efectivamente preocupados. La tensión que tienen los padres con su hija, con esta situación de las redes sociales, con las amiguitas, con los amiguitos, un ambiente que se despierta temprano de tener sus amoritos propios de su edad, el sexo de temprana edad, las redes sociales que estimulan esta competencia y esta situación de chismes entre estas niñas sin ningún tipo de control, obliga a los padres a tener que llevarlas a sus estudiantes, a sus hijos, a sus hijas al colegio, a las escuelas públicas, irla a buscar, porque hay siempre al acecho una preocupación real de que pudiera ser agredida y ser parte de una situación que jóvenes de sus amiguitas y los que están en el colegio como masculinos, igual que amigos fuera de las escuelas y de los centros educativos, puedan recogerlas a su centro y llevarla
por ahí en un uso de alcohol, en un ambiente de mucha preocupación. Entonces, el ambiente es voluminoso, es alto para la acción, que no le vemos ese escalado, esa profundidad de parte de las autoridades que permitan, insistimos, una mayor tranquilidad, un mayor sosiego de parte de los padres y de los propios estudiantes, que lleve una mayor seguridad y una mayor tranquilidad, y que no estemos presenciando estos hechos ya lamentables de muertes y de peleas, heridos. Hay una situación que requiere una respuesta. Mira, Brito, este fin de semana se vence el plazo que el Intran le había dado a los conductores de vehículos que transiten con gomas muy lisas, o que tengan más de 4 años de fabricación. Yo no conozco a la señora esta que está ahí en el Intran, no la conozco. Pero a mí me parece que en el Intran hay un problema de gerencial, porque un tema como ese no se puede manejar de conjunto de esa manera. Yo pienso que el Intran tenía que manejar ese caso de las gomas en las vías públicas por etapa, porque asumir así a partir de tal fecha todos los vehículos que anden con las gomas lisas van a ser sacados. Yo pienso que el Intran lo que tenía que hacer era, a partir de tal fecha, todos los vehículos en un modelo que tengan más de 10 años o que tengan menos de 3 años, por ejemplo, no pueden andar con gomas lisas. Y después, a partir de tal fecha, los vehículos entre 3 años y 6 años, modelo entre 3 años y 6 años, van a ser sacados. Y llevarlo así por etapa hasta concluir con toda esa chatarra que andan por ahí por la ciudad, en Santiago, en La Vega, en todas las ciudades de este país. Una cantidad de carritos del concho que son verdaderas chatarras y que andan por ahí brincando de un lado porque tienen una goma gastada, porque tienen un hoyo, porque tienen una bomba ahí en uno de los lados. Y eso es muy recurrente en el transporte del concho que hay en las diversas ciudades del país. Y pienso que el Intran lo que tenía que hacer era llevar eso por etapas. Empezar primero por los vehículos entre 1 y 3 años. Y después entre 3 años y 6 y después entre 3 años y 6 años. Y así se iba condicionando a la sociedad a que andar con unas gomas lisas representa un peligro para la sociedad. Ese accidente que se produjo ahí en la avenida Independencia, que 2 personas perdieron la vida, puede servir de ejemplo de lo que uno de esos carros que andan con la goma, se le explota una goma y se puede subir en una acera y provocar un accidente en cualquier lugar. Entonces, yo le sugiero al Intran que asuma eso por etapa, porque eso va a ir condicionando y va a ir creando una meta. A partir de tal fecha, el carro mío modelo tal, a partir de tal fecha tengo que cambiarle las gomas. Porque no hay justificación para eso. Incluso aquí en este programa hemos hablado mucho de eso. Pero en el caso, por ejemplo, de las patanas y los camiones, la mayoría usted lo busca y anda con unas gomas todo lisa. Y cogen carretera, cogen carretera cargados de muchísimas cosas. Y usted lo ve que cargados andan con unas gomas lisas. Una vez yo venía de Barahona y me encontré con un accidente en el camino parecido. Un camión venía cargado de algo y le fue encima a un carrito pequeño y aplastó a las 4 personas que venían ahí en el carrito.
Entonces, eso debe servirle de ejemplo, cosas como esa al Intran, para hacer un trabajo con una gerencia más depurada, llevar eso por etapas. No es verdad que todo ese desorden que tienen los taxistas, usted si va al aeropuerto, si va a Santiago, donde quiera que usted va, usted se encuentra con el desorden que arman los taxistas en todas las vías públicas. Van los taxistas que andan en desorden por las calles, metiéndose en vía contraria, doblando por el lado izquierdo y haciendo muchísimo desorden. De repente van los taxistas a asumir, porque lo dice el Intran, le van a cambiar las gomas lisas que tienen todos esos carritos, todos esos taxistas por ahí. Entonces yo le sugiero a la directora del Intran que asuma eso por etapa, hasta llegar a las chatarras estas que andan en el medio por ahí y obligarle a que anden con goma más o menos. Pero una gente que ni andan con cinturón de seguridad, andan con una puerta que para cerrarla ellos tienen que cargarla así y ponerle una varilla. Ese es el común denominador. O desmontarse para abrirla por fuera. Entonces, sí, exactamente. Cuando no es que tienen una soguita o un alambrito para jalarla y así que se abre. Entonces, unos carros que andan en esas condiciones, van a cambiar las gomas porque el Intran dice que no pueden andar con gomas lisas. Entonces, yo pienso que hay que actuar con más mesura y crear un modelo que pueda garantizar que esa medida o una disposición con la que yo estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que todos esos vehículos que andan con gomas lisas por ahí sean sacados del medio. Pero vamos a establecer un orden, que a lo mejor eso le va a dar mejores resultados al Intran. Bueno, Alexander, aquí entramos de moda mucho los temas, pero no hay una persistencia en el tiempo y en el espacio que nos permita fortalecer e institucionalizar hasta las propias leyes y normas y reglas que se establecen. Que la misma razón de ser de las instituciones que están llamadas a velar y ser parte de eso se convierta en elefantes blancos. Llega un momento, cinturones, llega un momento, luces, llega un momento, y una persecución, una situación de cosas que deben asumirse sin una discusión. ¿Y por qué hay que decirle a los ciudadanos de un país y perseguirlo como que se trata de irracionales? O incluso siendo irracionales, tampoco como tales no hay que perseguirlos para que entiendan una situación que es para protegerte y para proteger a tu familia y a los demás. Uh-huh. Y hay que desatar una preocupación en ese sentido. Y a veces se hacen cosas que más que para cumplir con un deber y organizarnos y desarrollarnos y evitar lo que significan estos accidentes desde el punto de vista de pobreza y de costo al propio gobierno, al propio Estado, al propio fisco, desde el punto de vista de lo que significa el gasto familiar a un paciente, la carga económica que significa un paciente de manera directa para curarlo, para sanarlo con estos problemas ortopédicos, lo que significa dejar personas con lesiones permanentes como carga a una familia y como limitación para la productividad familiar como cabeza de familia, y lo que significa también en términos general el aporte que estos muertos y heridos de lesiones permanentes dejan a la sociedad. Todo lo que significa esto a raíz de estas situaciones. Y a veces se llega a pensar
por lo que es tan efímero el comportamiento de estos temas, que muchos dicen eso obedece con ignorancia o no, cierto o no, pero esto es un país de todas las posibilidades, un país sui generis, esa es la verdad. Eso para favorecer a los importadores ahora de goma. Y fíjense que tiene un tema truncal de importancia. Pero no solo un problema de goma, yo creo que eso hasta lo menos. Es la seguridad de vehículos que ni califican para ser chatarra, para estar volteado con las cuatro gomas, con las cuatro patas para arriba, para decirlo de una manera, con las cuatro gomas. Es un vertedero de eso, es un deshuesador de eso. Que deberían estar fundidos ya hoy. Que ni para eso califican. Entonces están en la carretera, no solo en el transporte rural, interno, en las ciudades. Hasta en interurbano. Sino que ustedes lo ven que te pasan como un cepilín, como dice el pueblo, a 1,5 millones. Que no tienen las condiciones física, mecánica de su estructura como vehículo para el desplazamiento en la ciudad y en el interior y con qué velocidad van. Entonces, es un poquito complejo, pero debemos comenzar por algo y que esto no sean acciones propias de un momento y una coyuntura que obedezca a intereses particulares del momento. Es que si es gomas nueva ahora, tiene que ser para siempre y debió haber sido antes. Que si es cinturón, es cinturón. Si es garantía de determinados perfiles de un vehículo desplazarse hacia el interior, que sea así y que se haga cumplir la ley, pero no esa fiebrecita, obedeciendo a situaciones particulares, porque así nunca un país se va a institucionalizar, se va a establecer garantía de desarrollo a una nación. Entonces, por ahí es nuestra advertencia, nuestra preocupación, nuestro interés de que realmente comencemos algo y que lo terminemos como una garantía de que nos institucionalicemos. Bueno, vámonos a una pausa. Al retorno volveremos en una interesante entrevista con el director de Espacio Público del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Aníbal Díaz, un hombre que tiene una función muy delicada, muy compleja, porque los espacios públicos, la gente cree que son propiedad de ellos y los ayuntamientos tienen que cumplir con una función que la ley le manda. Vámonos a la pausa, al retorno volveremos.